Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Perdón, tenía aquí el caballo sobre el Sarham Master que se está disputando en estos días. Bueno, trajimos una partida de Niemann muy interesante, con un sacrificio de calidad ahí a largo plazo muy bueno. Y ahora, bueno, pues teniendo Pragnananda, van a pasar cosas buenas en esta partida durante la misma, pero sobre todo al final. Llevaba las piezas blancas, es la ronda número 2. Traeré en la próxima partida cómo está la clasificación y por otro lado un jugador indio que he traído en alguna otra ocasión, bueno, pues un escalón quizás por debajo de los Pragnananda, Erigaisi, Gukes, etcétera, pero bueno, pues a buen seguro llamado también a estar ahí, ¿no? Raunak Sadhwani. Ya en el tablero, que no tengo el primer movimiento, E4, a lo que se entra en una apertura española, alfil B5 y defensa morfi, ¿no? Se ataca el alfil, se retira. Variante del cambio, si se captura directamente, no se puede ganar este peón, ya que, bueno, pues por parte de las piezas negras y en caso de hacerlo las blancas, pues existe una jugada como dama E7 y mete presión al peón indefenso de las blancas. Y el tema es que, bueno, pues si se intenta defender el caballo jugando movimiento con alguno de los peones centrales, como por ejemplo D4, pues también se puede atacar el caballo de otra manera. Bueno, la partida continúa con alfil A4 y tras caballo F6, con cierta presión sobre 4, enroque en corto, alfil E7. Por lo tanto, este peón ahora sí que podría ser capturable quizás por parte de las piezas negras, ya que aun llevando la torre a E1, pues no hay esa presión sobre el centro, ya que el alfil está en E7 y lo que se decide es capturar en C6, eliminando también al defensor de esta posición y entrando en la variante del cambio, pues tardía, ¿no? Tras estas jugadas de 3 defendiendo E4, caballo de 7 manteniendo la defensa de este peón, ya que podía ser capturado por parte de las blancas. Además se libera la casilla de F7 para jugar F6, que aunque debilita la posición, bueno, pues va a ser necesario. Alfil E3, sacando el alfil primero Pragnananda antes de jugar caballo B D2 con ciertas maniobras, enroque en corto, caballo B D2 para caballo C4 con ataque doble sobre el peón D5 y C5, bueno, pues empezando también a empujar estos peones doblados que son bastante lentos para las piezas negras en este tipo de posiciones, ¿no? Caballo C4, doble ataque, F6 debilitando y teniendo una casilla muy interesante tras caballo H4 en F5 y tras estas jugadas la partida continúa con caballo B8, un movimiento raro ya que el caballo se echa hacia atrás, pero la idea de las piezas negras es jugar caballo C6 y además que se había jugado antes C5 con control sobre la casilla de D4, que suele ser un tipo de rupturas por parte de las blancas, tras C3 jugar D4, sobre todo en las españolas, pues de momento lo mantendría de alguna manera pues controlado, ¿no? Por otro lado, las piezas negras podían jugar G6 controlando la casilla de F5, opta por este movimiento Sadhwani y Pragnananda contesta con caballo F5 precisamente. Tras estas jugadas caballo C6, dama G4 dando mate en un movimiento y alfil por F5 evitándolo. Nuevamente G6 podía ser una alternativa y aquí una línea, bueno, pues que es muy interesante, que es alfil H6. Si alfil por, hay que recordar que se recupera la pieza y el peón, bueno, pues siempre está clavado. Por lo tanto, en esta posición, tras G6 y alfil H6, la idea de jugar torre F7 retirando la torre es más interesante, ¿no? Que alfil por F5. Bueno, volvemos a la partida en el que se opta por esta otra línea, no G6 sino alfil por F5, peón por, y aquí tras jugar B5 siguiendo con el empuje de peones en el flanco de dama, ataca al caballo, se retira de 2 teniendo una casilla interesante en D4, pero las piezas negras también juegan caballo D4 directamente con bastante presión sobre un peón indefenso. Además bueno, pues toca la torre y toca el alfil, difícil de defender en esta posición, y el tema es que quizás hacerlo directamente, bueno, pues es un poquito peor, ¿no? Parece que es una imprecisión. Parece que dama de 7 conectando las torres era más interesante, sobre todo por empezar a atacar este peón adelantado que tienen las blancas, también difícil de defender por otra pieza que no sea la dama, y a una jugada que se recomienda como caballo E4, ahora caballo D4 es más potente, ya que hay doble ataque sobre este peón, las piezas blancas quizás deben capturar y esto, bueno, pues facilitaría a las piezas negras que los peones se pudiesen desdoblar en la columna C. Bueno, todo esto no pasa, se juega caballo D4 directo y C3 permitiendo el salto del caballo a C2. El tema es que,
bueno, pues de alguna manera es una trampa. Si alfil por D4, bueno, pues ayudas al desdoblaje de peones, pero incluso dama por D4 es válida, cambia más material a las piezas negras, se está atacando en B2, se ataca la dama, tras dama por, peón por, y las negras nuevamente, bueno, pues dejarían de tener los peones doblados, ¿no? Y se estaría llegando a un final. Bueno, esto no ocurre, se juega C3 permitiendo este salto, quizás es una trampa lo que prepara Guk es Praggnanandhaa, quizás retirar el caballo a C6 podría ser una alternativa, como vemos es un error, ya que aquí, bueno, pues hay un movimiento muy fuerte por parte de las piezas blancas, si queréis podéis pausar el vídeo, y el tema es que el movimiento es alfil H6. Jugada, bueno, pues brillante, ¿no? En el que se está dando mate en una jugada, torre F7 para evitarlo y ahora torre a C1 atrapando la pieza. Es verdad que Saduani en esta posición, bueno, pues había visto también un poquito más allá, o su idea, como sigue la partida, es jugar rey H8. Podríamos pensar en capturar este peón que, bueno, pues permite que el caballo siga defendido, pero el problema está en que el caballo, bueno, pues sigue sin tener salida. Y a estas jugadas caballo E4 es bastante potente, el caballo se está activando, hay presión sobre G7 y que se puede jugar por parte de las piezas negras. Si se retira el caballo de 4, pues simplemente está cayendo. Y a una jugada como rey H8, para poder capturar este alfil y evitar esta clavada, existe torre Fd1 y ahora el problema lo tiene esta dama, ya que tras retirarse a una casilla como C4, no teniendo mucho más, se recomienda capturar la torre o entregar la dama, existe B3, bueno, pues atrapando la pieza, el caballo también está atacado y sería un desastre todo. Todo esto no ocurre, ya que aquí se juega directamente rey H8 y tras caballo E4, G por H6, quedando una estructura de peones pues bastante fea, pero también se abre la columna G a favor de Saduani. Praggnanandhaa recupera la pieza capturando en C2, torre G7 atacando la dama, dama F3 defendiendo, perdón, G2 y tras dama G8, aquí parece que torre B8 también era una de las alternativas buscando abrir el flanco de dama. Mete mucha presión sobre el punto de G2, además como vemos la dama de alguna manera está sobrecargada y el tema es que tras B3, también evitando por parte de las piezas negras en algún momento quizás jugar C4, liberando casillas negras para el alfil y buscando algún tipo de cambios, se juega torre D8, ¿no? Como decimos, bastante presión en la posición. Tras estas jugadas G3, bueno, pues evitándote problemas en G2, dama F7 y torre D1 por parte de las piezas blancas. Es verdad que aquí podríamos pensar con un movimiento como dama E3, que hay doble ataque sobre este peón que es difícil de volver a defender, pero el tema es que a un movimiento como dama F8 proporcionando pues más defensa a dicho peón, existe dama H5. El tema es que si capturas, también las piezas blancas ganarían este peón en dicha casilla, ¿no? En F5. Bueno, se opta por este movimiento torre D1 y torre D7, quedando todas las piezas negras, a excepción del rey, en séptima. Además, se está olvidando de mantener cierta defensa sobre la octava. Aquí parece que una jugada como H5 podría ser interesante con ideas de jugar H4, pero es verdad que también las blancas podrían cerrar de alguna manera esa columna jugando H4 directamente. No obstante, como decimos, se juega torre D7 y tras C4, B4 cerrando en el flanco de dama y A3, un movimiento muy interesante por parte de Praggnanandhaa en el que, bueno, pues entrega un peón, pero que si se captura, torre A2 está llegando y, bueno, pues parece que es bastante difícil defender este peón de A3. El tema es que tras jugar A5 reforzando B4, A por B4 y tras peón por se abre la columna a favor de Praggnanandhaa y se aprovecha para llevar una torre A2. Como decíamos, la octava está sin defender, es por eso quizás que Saduani juega torre G8 y de ahí que la partida continúe con torre de A1. Tras estos movimientos también las piezas negras se doblan en la columna D, torre A8 buscando el cambio de piezas o de torres y dama E8, bueno, pues reforzando la posición. Torre por D8, torre por D8 y torre A6, doble ataque sobre este peón y buscando debilidades. Como vemos, las piezas negras tienen bastantes, todo no se puede defender. De momento C6 evita que la torre defienda, pero bueno, pues se juega dama E3 y se toca dos veces este peón
y además la dama, como vemos, toca en H6. Bastante difícil para las piezas negras. Dama H5 ya en el tablero, caballo por C5, y aquí antes de capturar es verdad que está cayendo el peón de F5, por lo tanto igualdad de peones y de material, en el que, bueno, pues la diferencia quizás lo marca este gran caballo que está muy bien colocado, ¿no?, respecto al alfil negro que choca contra sus propios peones y no tiene grandes diagonales, y además las piezas blancas ganan un peón teniendo un peón pasado en la columna C. Tras estas jugadas H5, caballo E6, siendo un caballo pues indestructible, está en casillas blancas, y torre A8 siendo quizás un error, pero bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Quizás buscando activarse. Parece, aunque difícil la posición, que un movimiento como torre E8, torre G8 pues son menos malos, pero el tema es que tras este movimiento hay una jugada tremenda por parte de Praggnanandhaa. Podéis pausar el vídeo y la verdad que es muy bonita, ¿no? Y el movimiento es dama A7. Brillante sacrificio de dama en el que no se puede capturar la dama, ya que hay mate por parte de la torre, aprovechando que el caballo además hace una función de bloqueo sobre el control de la casilla de C8. En esta posición decide abandonar Raunak Sadhwani, y el tema es que bueno, pues si retiras la torre, o si capturas, mejor dicho, pues torre C8, como decimos, vendría con jaque y mate en el siguiente movimiento, aprovechando que este caballo en E6 además evita que el rey pueda moverse. Y por otro lado, si no capturamos la dama, como vemos, el alfil está cayendo, torre 8 de momento lo evita, pero no del todo, ya que aquí las piezas blancas tienen otro movimiento brutal y es dama por E8, creando el mismo problema en la posición, ¿no? Se ha perdido pieza, y si torre por, bueno, pues hay mate. Y si no se captura y se retira la torre a otra casilla, pues las piezas blancas estarían con pieza de más. Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida. Hablamos para otras. Un saludo. Chao.